La vida de un denunciante es complicada y desalentadora. Las personas que revelan secretos se ganan enemigos muy rápido, y en muchos casos se ven obligados a desaparecer por un tiempo. O, en el peor de los casos, las personas contra las que hablaron los hacen desaparecer para nunca ser vistos ni escuchados de nuevo. Número 10. Ross Alderson laboró en la Corporación de Lotería de Columbia Británica de 2008 a 2017, y justo antes de su renuncia y extraña desaparición, ocupaba el puesto de director de lavado de dinero e investigaciones. Su renuncia se debió a ciertas discrepancias que notó mientras trabajaba para la corporación, y en 2017 decidió llevar sus hallazgos directamente a los medios de comunicación. Había descubierto una complicada operación de lavado de dinero dentro de la empresa y decidió cumplir con su deber al reportar sus hallazgos. Declaró que en un momento empezó a notar que grandes cantidades de dinero en billetes pequeños eran entregadas a grandes apostadores y casinos. El dinero solía estar en paquetes o lo entregaban en vehículos desconocidos para él. Uno de los establecimientos en cuestión era el Casino River Rock en Richmond, Columbia Británica. Él y otros investigadores decidieron analizar más a fondo las operaciones del casino. Empezaron a creer que el dinero estaba siendo llevado al casino por miembros del bajo mundo criminal. Después se distribuía a los grandes apostadores que jugaban allí. Parecía la manera perfecta de lavar dinero mal habido, y Ross sabía que tenía que hacer algo para detenerlo. Un día, mientras estaba en el casino, notó que se estaba llevando a cabo una transacción sospechosa. Se estaba haciendo un pago de 100,000 en billetes de 20, lo cual era muy inusual, y decidió intervenir. Apenas lo hizo, el gerente del casino lo reportó a la Corporación de Lotería de Columbia Británica. Lo llamaron y le dijeron que dejara de investigar el casino, ya que solo se esperaba que observara las actividades que ocurrían ahí y luego informara a sus superiores. También se le prohibió hablar con los jugadores en el establecimiento, y pronto empezó a creer que sus superiores en la corporación eran parte del problema. Una investigación reveló que estos problemas ya habían sido reportados muchas veces antes, cuando policías e investigadores notaron actividad sospechosa. Se les pidió dejar de hacer preguntas o simplemente los ignoraron. Sin embargo, Ross completó un informe exhaustivo en 2015 en el que recomendó que las transacciones mayores a 20,000 para grandes apostadores debían ser verificadas por los proveedores del casino. Pero su recomendación cayó en saco roto. Por eso, en 2017, sintió que ya no tenía otra opción más que hacer públicas sus conclusiones, ya que se negó a involucrarse en una empresa criminal complicada y peligrosa. En 2020 fue citado por la Comisión de Investigación sobre Lavado de Dinero en Columbia Británica, pero no se presentó porque no pudieron localizarlo. Se hicieron muchos más intentos para contactar a Ross, pero fue en vano, ya que nadie tenía idea de a dónde había desaparecido. Luego saldría a la luz que Ross se había mudado a Australia. Después de ser acosado constantemente por sus declaraciones, empezó a temer por su vida y la de su familia. Finalmente, presentó sus hallazgos a la Comisión Cullen por videollamada en 2021 y sus preocupaciones fueron confirmadas. Sigue siendo desconocido si alguien fue arrestado como resultado, pero Ross recibió el premio Peter Bryce por liderazgo ético y denuncia en 2023. Número 9. La pandemia de COVID-19 que estalló en 2019 afectó a todo el mundo, ya que las personas fueron obligadas a permanecer en confinamiento. Durante ese tiempo, solo se les permitía salir de sus casas bajo circunstancias específicas y se les requería usar cubrebocas cada vez que salían en público. Los miembros de la sociedad comenzaron a preocuparse cada vez más a medida que el número de pacientes infectados empezó a aumentar drásticamente y muchos decidieron realizar sus propias investigaciones. Un ciudadano chino llamado Fang Bin decidió buscar respuestas por su cuenta y pronto se metió en muchos problemas. Fang comenzó a grabar videos en Wuhan, donde había iniciado el brote, en un esfuerzo por revelar la verdad al mundo. Comenzó a subir sus grabaciones a YouTube en un esfuerzo por obtener la mayor exposición posible, un acto que fue muy mal visto por el gobierno chino. Ya se sabía que el gobierno no fue completamente sincero sobre el brote y que pasaron 3 semanas entre identificar la enfermedad y anunciar su rápida propagación. Pero esto solo era el principio.
En una ocasión, Feng visitó un hospital en la zona y grabó imágenes de los pasillos abarrotados, con muchas personas sin ser atendidas debido a la gran cantidad de pacientes. Aún más preocupante fue su video mostrando varios pacientes fallecidos siendo transportados en una camioneta. Tan pronto como el video se subió, causó pánico entre los residentes chinos que hasta entonces estaban en la oscuridad. En uno de los últimos videos que subió, mostró imágenes de policías encubiertos rodeando su casa y luego desapareció repentinamente. Durante casi 3 años, nadie tenía idea de lo que le había pasado. Fai y su familia, así como sus seguidores en YouTube, estaban preocupados de que hubiera sido secuestrado o silenciado por el gobierno chino. Después se supo que él y otros denunciantes fueron arrestados para silenciarlos sobre la pandemia. Fue acusado de buscar peleas y provocar problemas, y le dijeron que no hablara con nadie mientras estaba encarcelado. En 2023, finalmente se reveló que sería liberado de prisión, pero permaneció bajo supervisión del gobierno. Por lo general, un acusado de ese delito solo puede ser detenido 6 meses, pero Fang estuvo en prisión 3 años antes de que le permitieran regresar a la sociedad. Número 8. En 2014, Val Brooksmith vivía en Los Ángeles, California, donde trabajaba como músico. Nació en Ucrania y en 1979 sus padres, Ala y Alejandro, emigraron a Estados Unidos para empezar una vida mejor para su familia. Vivieron en Chicago hasta que sus padres se divorciaron. Luego, su madre se casó de nuevo antes de mudarse a Nueva Jersey en 2014. Sin embargo, la vida de Val tomaría un giro completamente inesperado cuando su padre, quien era ejecutivo de un banco holandés, falleció después del fallecimiento de su padre. Val accedió a la computadora de su padre y al abrir su correo electrónico, encontró información interesante. Se topó con cientos de archivos relacionados con el banco holandés, que sabía que serían de interés para las autoridades. Se inició una investigación federal y estatal contra el banco por sospechas de conductas indebidas de sus empleados. Sabiendo esto, Val decidió entregar los archivos de su padre al FBI en Nueva York, pero antes se reunió con agentes en Los Ángeles tras revelar lo que halló. El FBI autorizó a Val a identificarse como testigo en la investigación y filtró los archivos a varios medios, así como a una firma de investigación llamada Fusion GPS, que estaba investigando la relación del banco holandés con el presidente Donald Trump. Luego, el 7 de abril de 2021, Valve desapareció repentinamente. En 2019, le entregaron una citación para presentar documentos al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que investigaba un tema relacionado con Rusia. Se creía que el banco holandés había reclutado a lavadores de dinero rusos y que varias otras instituciones financieras posiblemente estaban involucradas en el esquema. Había dado información sensible a un periodista de The New York Times y de Forensic News, quienes publicaron artículos sobre el presunto lavado de dinero y mala conducta. Tras la desaparición de Val, la policía informó que fue visto por última vez cerca de las 4 p.m. en Griffith Park, Los Ángeles, donde dejó a su novia. Se suponía que iba a recogerla a ella y a su hijo más tarde esa tarde, pero nunca apareció cuando aún no había regresado a casa. Al día siguiente, su novia rastreó su teléfono con Find My iPhone y halló su auto abandonado en el sur central de Los Ángeles, aún con el motor encendido. Registraron el auto, pero no ofreció más pistas, y la policía quedó desconcertada sobre lo que le había pasado. Se sugirió que su cooperación con las autoridades fue un factor en su desaparición, pero esto no pudo ser confirmado. Estos temores finalmente se disiparon cuando Val reapareció de repente en 2022, pero luego fue arrestado por portar un arma de fuego que él mismo había fabricado. Usó esa arma para amenazar a empleados de la cervecería Art Colony, por lo que se emitió una orden de restricción en su contra. En ese momento, las autoridades creían que Val estaba sin hogar y reportaron que mostraba un comportamiento preocupante, pues había amenazado a varias personas con su arma casera. Ese mes, la policía informó que Val fue hallado sin vida en el campus de la preparatoria Wilson, en El Sereno, y se determinó que perdió la vida después de caer de un árbol y sufrir lesiones en la cabeza y la columna vertebral. Muchos piensan que no fue un accidente, y el extraño comportamiento de Val antes de morir sugería algo más siniestro. Pero esto nunca se confirmó, y la verdadera causa de su repentina desaparición sigue siendo desconocida. Número 7.
El caso que involucra a Federico Valentice, un australiano que en 1978 estudiaba para ser piloto nacional, es realmente extraño. Y hasta el día de hoy, su repentina desaparición sigue sin resolverse. Para el momento de su desaparición, Federico no era un piloto experimentado. Había volado alrededor de 150 horas, pero ya había alcanzado el nivel de competencia que le permitía volar de noche. Siempre que la visibilidad permitiera identificar puntos de referencia, él solicitó su licencia de piloto comercial, pero reprobó el examen y fue rechazado por la Real Fuerza Aérea Australiana. También había mostrado algunos otros problemas, ya que le habían llamado la atención por volar intencionalmente dentro de una nube y por entrar a sabiendas en un espacio aéreo prohibido. Según quienes lo conocían, Federico era conocido por ser creyente en los objetos voladores no identificados y le había hablado a su novia sobre sus miedos de ser abducido por extraterrestres. Sin embargo, esto no lo desanimó de su sueño de convertirse en piloto. Y el 21 de octubre de 1978 despegó de un aeropuerto en Melbourne en una avioneta Cessna ligera de un solo asiento. Planeaba volar una distancia de aproximadamente 150 millas, pasando sobre el estrecho de Bass en el cabo Otway antes de llegar a la isla King. El vuelo debía durar 1 hora y 10 minutos, y Federico sentía que estaba preparado. Extrañamente, nunca pidió que encendieran las luces de la pista del aeropuerto para su llegada. Como la visibilidad era buena y el clima favorable, no había preocupaciones. Esto fue así hasta poco después del despegue esa noche. En un momento, Federico contactó al control de tráfico aéreo para informar que había visto algo extraño en el cielo. Cuando logró acercarse más, se dio cuenta de que era una especie de nave no identificable, la cual luego comenzó a seguir su avión. Transmitió esta información y poco después declaró que la nave ahora estaba flotando sobre su avión, y se aseguró de mencionar que no era ningún tipo de aeronave que él hubiera visto antes, en la grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. Los siguientes 17 segundos estuvieron completamente en silencio, después de lo cual se pudo escuchar un extraño sonido metálico de raspado. Los esfuerzos adicionales para contactar a Frederick fueron infructuosos y cuando no llegó a Kings Island, se inició una operación de búsqueda. Se utilizaron barcos para buscar en el estrecho de Bass. Aeronaves civiles y militares también recorrieron el área buscando señales de su avión. Y durante un periodo de 4 días, se cubrió un área de aproximadamente 2.600 millas cuadradas sin encontrar rastro del hombre desaparecido ni de su avión. La búsqueda fue abandonada y, como era de esperarse, surgieron teorías de conspiración. El gobierno australiano declaró que su desaparición fue clasificada como inexplicada. Pero se sugirió que el avión de Frederick había sufrido una falla mecánica o que pudo haberse desorientado después de ver el objeto extraño cerca de su avión, lo que provocó que se estrellara. También hay algunas personas que creen que él inventó el avistamiento como una artimaña para poder desaparecer intencionalmente. Pero su familia y amigos disputan esto ya que él estaba emocionado por su futura carrera como piloto. Número 6. Durante el brote de coronavirus, se habló mucho sobre lo que se debía hacer para mantener a salvo al público en general y qué medidas debían tomarse para detener la propagación de la enfermedad lo más rápido posible. Muchos aparentemente olvidaron la seguridad de doctores y enfermeros encargados de tratar a los pacientes infectados. Muchos de ellos perdieron la vida después de estar expuestos al virus durante el cumplimiento de sus deberes. Un doctor en particular, Fenn, comenzó a hablar sobre este tema mientras se desempeñaba como director del Departamento de Emergencias en el Hospital Central de Wuhan, en China. Fue testigo del deterioro de salud y fallecimiento de muchos colegas, y sentía que el gobierno chino pudo haber hecho más para frenar la rápida propagación de la enfermedad. Se volvió crítica con las autoridades del sector médico después de enterarse de que las primeras señales de advertencia de la pandemia fueron suprimidas y ocultadas al público. Y se aseguró de mencionar esto mientras era entrevistada por la revista Renwu. La entrevista se subió a internet y los censores chinos pronto eliminaron el video de los sitios disponibles. Quedó claro que A había tocado un punto sensible, pero ella tenía más noticias que compartir con el mundo. Ella afirmó que en diciembre de 2019 notó que varios pacientes bajo su cuidado presentaban síntomas similares al síndrome respiratorio agudo severo, y cuando llevó esto a la atención de sus superiores, recibió una reprimenda y le dijeron que guardara silencio al poco tiempo. Sus temores se confirmaron con el primer caso de COVID-19. Meses después, 4 médicos del hospital fallecieron.
Para ese momento, más de 3.000 personas en China habían sucumbido a la enfermedad y A, junto con muchos otros médicos, comenzó a exponer las malas condiciones en Wuhan. Sus superiores dijeron que a A le pidieron guardar sus preocupaciones porque el hospital no quería causar pánico público. Le resultó sospechoso que la información fuera totalmente suprimida, incluso en los medios. 2 días después de presentar su informe, fue llamada a la oficina del jefe del comité disciplinario del hospital y recibió una advertencia por dañar la estabilidad del hospital y difundir rumores falsos. Al personal del hospital se le indicó no hablar del virus y se les entregó ropa protectora para su turno. Pronto el hospital se llenó de casos nuevos, pero el gobierno chino seguía sin admitir que la enfermedad se transmitía entre personas. A otros 8 médicos se les reprendió por hablar sobre la verdadera magnitud de la inminente pandemia, a pesar de que para ese momento sus temores ya se habían comprobado. 2 semanas después de hablar con los medios, A desapareció repentinamente y sus colegas no pudieron ponerse en contacto con ella. Por suerte, ella reaparecería en abril de ese año cuando publicó una foto de sí misma en el trabajo con la leyenda «Feliz Día de los Inocentes». Más tarde, ella declararía que no era una denunciante, sino que se consideraba a sí misma como la persona que les proporcionó el silbato necesario a los denunciantes. Número 5. En la mente de la mayoría de las personas, diferentes agencias de la ley trabajan juntas para resolver crímenes y garantizar la seguridad del público, pero esto no siempre es así. A veces, una de estas agencias intentará interferir en una investigación que está llevando a cabo otra para encubrir sus propios actos indebidos. Esto fue lo que sucedió en el caso que involucró a un recluso llamado Antonio Brown mientras estaba encarcelado en Los Ángeles. El FBI empezó a sospechar de varios agentes del sheriff de Los Ángeles que aparentemente estaban involucrados en corrupción, pero no tenían manera de probarlo. Entonces decidieron llevar a cabo una operación encubierta dentro de la prisión y contactaron a Antonio Brown para ver si estaría dispuesto a cooperar con la agencia. Él aceptó y recibió la tarea de reunir pruebas contra esos agentes para llevarlos ante la justicia. Toda la información para el FBI la transmitía por teléfono. Cuando Brown empezó a dar información, el departamento del alguacil intervino sus llamadas y surgió el pánico. Las llamadas se rastrearon hasta el FBI, temiendo ser expuestos como criminales. Los agentes idearon un plan para asegurar el silencio de Brown ante el FBI. Parecía que había desaparecido de repente y no lograron encontrarlo, incluso tras preguntar a los funcionarios por Brown. Él ya había dicho que la prisión donde estaba era administrada muy mal y no había esfuerzos para mejorar las condiciones. Allí, muchos reclusos sufrían golpizas frecuentemente sin motivo. Irónicamente, un agente encubierto del FBI metió un celular en la celda de Brown tras conspirar con un guardia corrupto que aceptó un soborno de $1,500 para romper las reglas. La operación había comenzado bien, pero se detuvo cuando Brown desapareció repentinamente durante 18 días. El FBI intentó localizarlo, pero no encontró información sobre su paradero. Y el personal de la prisión y los agentes del departamento del sheriff los estuvieron evadiendo constantemente. Había temores de que su vida hubiera terminado dentro de la prisión y que los funcionarios lo estuvieran encubriendo, pero, por supuesto, esto no se pudo probar. Luego se supo que Brown había investigado el contrabando, peleas organizadas y otras actividades corruptas en la prisión. Y después de que un alguacil encontrara el teléfono celular de contrabando en su celda, hicieron que desapareciera. Primero, cambiaron su nombre en el registro de la prisión, después lo sacaron de su celda y lo llevaron a otro lugar. Al revisar los registros de la prisión, mostraban que Brown fue liberado de la custodia del alguacil al ser devuelto. Reveló que en varias ocasiones lo obligaron a subir a un auto en plena noche antes de llevárselo rápidamente a un lugar desconocido. Al menos 12 guardias tenían la tarea de vigilarlo las 24 horas del día, temía por su vida. Y cuando todo estuvo dicho y hecho, presentó una demanda contra el departamento del sheriff de Los Ángeles, específicamente contra el ex-sheriff Lee Baca y el ex-subjefe Paul Tanaka, quienes resultaron estar involucrados en el plan de secuestro. Número 4. Eamon Molloy, un hombre de 22 años originario de la zona de Ardoyne, al norte de Belfast, en Irlanda, fue descrito por sus amigos y familiares como un hombre tranquilo, tímido y reflexivo que solía anteponer las necesidades de los menos afortunados a las suyas.
Era un entusiasta del snooker que, al desaparecer sospechosamente, empezaba a aprender mandolina. Debido a su naturaleza tranquila y amigable, había hecho muchos amigos que no podían entender por qué desaparecería de repente. Lo que más les preocupaba era el hecho de que Amon había desaparecido durante los disturbios en Irlanda del Norte, donde continuaban los enfrentamientos entre los católicos que querían ver a Irlanda reunificada y los unionistas protestantes que querían que el país siguiera siendo parte del Reino Unido. Esta lucha había estado ocurriendo desde 1968 y solo terminaría en 1998 cuando se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, después de que se decidió que católicos y protestantes debían compartir el poder en el país. Fue el 1 de julio de 1975 cuando Amon desapareció repentinamente y se reveló que la última vez que lo vieron fue en su casa en Ardoyne ese día. Era un católico ferviente y sus amigos y familiares temían que lo hubieran secuestrado por sus opiniones políticas. Su familia buscó por todas partes con la esperanza de encontrarlo, pero durante los siguientes 25 años no encontraron ninguna pista sobre lo que le había sucedido. En 1999 se informó que sus restos fueron hallados en un ataúd en un cementerio. El ataúd no había sido enterrado, así que no fue necesaria una exhumación, y Amon fue identificado rápidamente. Tras el funeral, la verdad sobre su desaparición se reveló cuando un sacerdote visitó a su familia, según declaró. En 1975, él estaba trabajando en el condado de Louth cuando una noche un grupo de hombres llegó a su casa y tocó la puerta. Le informaron que alguien había resultado herido en un accidente cerca y que un paciente solicitó un sacerdote. Él aceptó ir con ellos. Pero mientras lo alejaban de su casa, le dijeron que en realidad lo llevaban a ver a un prisionero que, según ellos, era un informante. Estaba programado para ser ejecutado y por eso necesitaba un sacerdote para escuchar su última confesión. Después lo llevaron a una casa rodante aislada, donde vio a Amon por primera vez. Tenía las manos y pies atados y se veía claramente angustiado. Al enterarse de su destino inminente, el sacerdote decidió no acudir a la policía por temor a su propia seguridad. Por fin habían encontrado a Amon, pero más tarde se reveló que él era solo una de docenas de personas que fueron secuestradas por el ejército republicano irlandés, muchas de las cuales sufrieron el mismo destino que Amon. Número 3. Flora Bovshin nació en Nueva York en 1923. Ya adulta, estudió en la Universidad de Columbia, la Universidad de Wisconsin-Madison y Barnard College, donde fue parte de la Unión de Estudiantes Americanos. Fue ahí donde conoció a Marion Verdicio y Judith Copeland, mientras expresaba su apoyo a la Unión Soviética. También se oponía a que Estados Unidos ayudara al Reino Unido en 1941. En 1943 comenzó a trabajar para la Oficina de Información de Guerra, que durante la Segunda Guerra Mundial había visto a algunos de sus empleados influenciados por la Unión Soviética. La Oficina de Información de Guerra estaba a cargo en ese momento de supervisar los servicios y transmisiones en idiomas de Voz de América. Y pronto, Flora comenzó a trabajar con la KGB, reclutó a Judith Copeland, quien luego hizo lo mismo. Pronto, Flora sorprendió a sus contactos por la información que reunía al hacerse pasar por bibliotecaria en la Oficina de Información de Guerra. Pero aparentemente se dejó llevar por su papel y tuvo que ser reprendida por la KGB, que sentía que se estaba volviendo descuidada. Temían que su tapadera fuera descubierta y que perdieran a un recurso valioso que podía proporcionarles información interna. Su ventaja era que hablaba varios idiomas, como francés, ruso y lenguas eslavas. El FBI había empezado a sospechar que alguien dentro de la Oficina de Información de Guerra estaba transmitiendo información al KGB. Y cuando la guerra finalmente llegó a su fin, empezaron a buscar a ese informante. Al enterarse de esto, Flora decidió mudarse a la Unión Soviética y, al llegar allí, renunció a su ciudadanía estadounidense. Esto nunca se confirmó y, desde la perspectiva del FBI, simplemente había desaparecido sin dejar rastro, para nunca ser vista de nuevo. Esto se supo después por un documento hallado en los 90 que reveló que otros espías colaboraban con la KGB en la Oficina de Información de Guerra durante la guerra, y que Flora era solo una de muchos informantes que nunca fueron identificados, aunque Flora quizá no haya sido la más efectiva de estos informantes. Más tarde se supo que ella fue quien reclutó a Judith Copeland, quien logró transmitir información muy importante y delicada a la KGB, mucha de la cual tenía que ver con las medidas de contrainteligencia de Estados Unidos. Además, se descubrió que la madre de Flora, Maria Witcher, era activista del Partido Comunista de Estados Unidos.
Su madre, junto a su padrastro, usaba el nombre clave Dasha y él era conocido como Keen. Después se hallaron documentos que probaban que trabajaban con la KGB y que Witcher les dio información sobre los dispositivos electrónicos usados por el ejército estadounidense en la guerra. Mientras tanto, el FBI seguía haciendo todo lo posible para encontrar a Flora y poder procesarla como traidora, pero su paradero seguía siendo desconocido. Su madre luego afirmó que recibió noticias desde la Unión Soviética sobre la muerte de Flora, pero esto nunca se confirmó. Número 2. A inicios de los años 60, Elizabeth Lawson, originaria de Escocia, trabajaba como niñera en Nueva York. Cuando quedó embarazada, eventualmente dio a luz a una hija a la que llamó Paula y tuvo que criarla como madre soltera. Como el padre de Paula ya no estaba en la vida de ellas, poco después de que Paula nació, Elizabeth decidió regresar a Escocia. Pero cuando sus padres le preguntaron sobre el padre de Paula, ella se negó a revelar su identidad. Esto dejó a su familia perpleja, pero decidieron dejar las cosas como estaban y no insistieron más en el asunto. Pero, como era de esperarse, a medida que Paula fue creciendo, también empezó a hacer preguntas sobre su padre. Esto a menudo hacía que Elizabeth se enfureciera y simplemente le decía a su hija que se callara, muchas veces acompañando esto con una bofetada en la cara. En el proceso, claramente había algo que Elizabeth le ocultaba a su familia, pero ella se mantenía hermética y simplemente se negaba a hablar del tema con cualquiera. Paula finalmente se estableció en Fife, Escocia, después de que Elizabeth falleciera, y aprovechó la oportunidad para investigar la identidad de su padre. Decidió enviar su ácido desoxirribonucleico a un laboratorio de genealogía, y cuando llegaron los resultados, se sorprendió al descubrir que tenía parientes que vivían en Estados Unidos. Su madre nunca había mencionado tener familia viviendo allá, y de inmediato se sintió intrigada. Investigaciones adicionales revelaron que el nombre de su padre era Billy Elson Lawson, un hombre que había desaparecido misteriosamente después de que se descubriera. Era un informante de la policía que había revelado mucha información sobre la mafia. Él habría sabido que si su secreto alguna vez era revelado a los miembros del bajo mundo criminal, estaría en grave peligro, pero durante algún tiempo logró reunir información sin ser detectado como informante. Pero en algún momento después de que él y Elizabeth se conocieron, alguien en la mafia descubrió sus verdaderas intenciones y se decidió que debía acabar con su vida. Los detalles de este incidente eran desconocidos en ese momento, pero era seguro que un sicario fue enviado tras Billy, quien apenas logró escapar con vida. Sería imposible para él quedarse en Nueva York, ya que ahora era conocido por todos los criminales relacionados con la mafia. Y sabiendo que solo era cuestión de tiempo antes de que lo alcanzaran, decidió huir a Texas. Allí conoció y se casó con una mujer. Pero después de que ese matrimonio fracasó, se mudó a Nueva Jersey. Allí se casó de nuevo, pero ese matrimonio no duró mucho. Finalmente se instaló en Arkansas, donde vivió el resto de su vida. Paula luego descubriría que las esposas de Billy nunca supieron de su pasado peligroso, pero ella necesitaba saber más de su padre. Ella contactó y habló con varios familiares de Billy, quienes al principio eran recelosos, pero finalmente obtuvo algunas respuestas. Ella supo que tras la expulsión de Billy como informante, alguien puso un explosivo en su departamento, pero al detonarlo, él no estaba en casa. Elizabeth sabía de su trabajo con la policía y prometió no revelar nunca el paradero de Billy ni la razón de su desaparición. Paula descubrió que en 2009 Billy fue diagnosticado con neumonía y cáncer de páncreas y falleció poco después, mientras aún vivía en Arkansas. Número 1. En enero de 2016, un periodista chino llamado Li Chen desapareció y el caso fue noticia en los periódicos de todo el país. Amnistía Internacional informó que fue visto por última vez el 11 de enero de ese año y se especuló que pudo haber huido por temor a su vida. El día que Chen desapareció, contactó a su pareja por servicio de mensajes cortos diciendo que iba en camino a la frontera entre Tailandia y Laos. Su pareja recibiría una llamada de la estación de policía de Chengwan el 2 de febrero de ese año y le dijeron que Ching se pondría en contacto al día siguiente. Esto se confirmó cuando él la llamó el 3 de febrero y salieron a la luz los hechos sobre su desaparición. Se vio obligado a huir después de que se hizo evidente que su vida estaba en peligro, no por algo que hubiera hecho, sino por algo que se negó a hacer.
Qin declaró que justo antes de desaparecer, fue abordado por funcionarios de seguridad del Estado chino, quienes empezaron a presionarlo para que actuara como informante en contra de sus compañeros periodistas. También pidieron información sobre su familia, amigos y conocidos, lo que Qin consideró sospechoso. De inmediato sintió que colaborar con estos funcionarios traería consecuencias desastrosas. Sintió que no tenía otra opción más que huir, ya que le dijeron que si se negaba a cooperar, sería enviado a prisión como traidor. Sabía que la vida de su familia también estaba en riesgo, pero se negó a trabajar como informante y huyó a la India. No debió ser una decisión fácil, pues él y su pareja tenían una hija de 2 años. Cuando huyó, ellos tuvieron que quedarse solos en China, y él temía que tomaran represalias contra ellos. Una vez que llegó a la India, solicitó asilo, pero fue rechazado. Luego buscó una alternativa y se mudó a Tailandia, donde planeaba solicitar asilo. Pero no se sabía si alguna vez lo hizo, ya que de repente desapareció en Tailandia. Al no tener noticias de Qin durante un tiempo, su pareja se preocupó de que los funcionarios de seguridad del Estado chino en cuestión lo hubieran localizado, y que o bien había sido secuestrado, como suele ocurrir, o ya no estaba con vida. Después se supo que en la India, Qin contactó a periodistas y les dio una lista de temas que él y sus colegas no podían cubrir. Por orden del gobierno chino, también reveló que tenía la intención de espiar a algunos de estos periodistas, ya que los funcionarios lo habían obligado a hacerlo. Pero pronto se dio cuenta de que ya no podía hacerlo moralmente y por eso decidió huir. Qin no fue el primer periodista en seguir este camino específico. 3 reporteros también huyeron a Tailandia por las mismas razones, pero el gobierno tailandés, en cooperación con China, los devolvió a ese país. En un caso, 2 periodistas reconocidos como refugiados por la Organización de las Naciones Unidas fueron deportados a China tras ser acusados falsamente de violaciones migratorias. Qin reapareció en China meses tras su desaparición, pero seguía bajo investigación y no podía decirle a su pareja dónde estaba por temor a su seguridad. Sigue siendo desconocido si alguna vez regresó a casa, ya que la información sobre su vida después de regresar a China nunca se ha hecho pública. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.